están? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver la clase del día de hoy. La clase tiene que ver con el Internet, ¿no? Ese aspecto que conocemos, que utilizamos muchísimo para todas nuestras labores cotidianas diarias, ¿no? ¿Verdad? Para nuestro chatear con nuestras amistades, familiares, para poder trabajar algunos de nosotros, para poder estudiar ustedes que están estudiando vía online. Entonces, todo eso vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar nuestro, nuestras diapositivas. Las mismas, como siempre lo hacemos, se las voy a compartir en la parte de biblioteca, ¿ok? Entonces, déjenme también compartir por si acaso audio, en caso de que queramos ver audios, ahí vamos a ver el audio, ¿ok? El Internet, ¿cuál fue su evolución y desde cuándo está el Internet en nuestras familias, nuestras casas? El Internet nace en el 69 como un proyecto de defensa de los Estados Unidos. En ese tiempo se llamaba ARPANET, ese era el nombre que tenía en esos viejos tiempos, ¿no? Él, pues en ese tiempo era simplemente funcionaba para con una red de computadoras del ejército, las cuales pues las estaban utilizando en el tiempo que duró la Guerra Fría. La Guerra Fría, según la historia, es la guerra que tuvo Estados Unidos y Rusia, que aunque no fue física, o sea, no hubo disparos ni muertos, eso sí hubo bastante tema controversial, sobre todo con el tema de políticas de Estado y bueno, algunas cosas más, ¿no? Entonces, en ese tiempo, esta ARPANET funcionaba justamente para mantener las conexiones que tenían los Estados Unidos y los aliados de él, ¿no? Entonces, en octubre de ese mismo año, de 69, el señor ingeniero, un estudiante de la UCLA, llamado Charlie Klein, ¿verdad? Tecleó un mensajito llamado login y lo logró enviar hacia el otro lado en otra universidad, en la Universidad de Stanford. Resulta que para el tiempo en el que dejó de utilizarlo el ejército, lo conectó a las universidades, ¿verdad? Y en las universidades más importantes quedó esta tecnología y comenzaron a estudiar la posibilidad de interconexiones no dentro de un mismo edificio, sino fuera del mismo, ¿no? Entonces, de ahí nace el tema de enviar un mensajito y que en otro lado del país, en otra universidad, lo leyera otra persona. Enviaron la palabra login, pero solo llegó la O y la I. El mensaje en realidad no era lo importante era que se logró transmitir algo a 500 kilómetros de distancia, ¿no? Y ahí vemos un pequeño gráfico de historia del Internet. El ARPANET se crea en 1969, luego pasa a los 70, el señor Robert Kahn y Victor Sem desarrollaron un protocolo llamado TCP/IP, que es el que le permite al Internet actual funcionar. Es como que el canal, ¿no? Para poder trabajar. En el 71 nace lo que es el correo electrónico de manera muy básica. En el 83 el ARPANET adopta al TCP/IP que antes se fue creado para poder trabajar e implementar y enviar los datos. En el 96 se crean los primeros dominios www, nace ya los primeros indicios del World Wide Web, que eso lo vamos a ver más adelante. En el 96 se funda Hotmail, tenemos el primer programa para poder manejar correos electrónicos, que todavía se sigue utilizando. En ese tiempo también había un chat que se llamaba Messenger y que funcionaba con el Hotmail. En el 91 ya está perdón, era así, ¿no? En el 88 nace el HTML, en el 91 el World Wide Web, luego viene Hotmail, luego viene el acuerdo ya de dominios, nace Google en el 98, 2005 YouTube, 2006 el Internet llega a 100 mil millones de usuarios y en el 2006 nace el Facebook. ¿Ok? Entonces, esto es una especie de pequeños hitos, ¿no? Grandes cosas que pasaron en ciertos años a lo largo de la vida del Internet, desde que sale a la luz hasta nuestros tiempos, ¿no? Poco a poco hemos visto que el ARPANET se ha ido utilizando para temas académicos y de investigación, y en el 87 él cambia su uso comercial de ARPANET y se convierte en lo que conocemos nosotros como Internet. Y en el 89 ARPANET dejó de existir, la apagaron ya, y se quedó el Internet, que es la red de redes, que es la que nos permite pues hacer todo lo que hacemos en la actualidad
con nuestros trabajos y estudios, ¿verdad? Nuestra vida diaria. Pero para que eso llegue existen un montón de conexiones, ¿no? El Internet solamente es la forma, el medio, ¿no? Perdón, el programa como tal, lo que nos permite navegar y todo eso. Pero debe haber un medio, debe haber una forma de comunicación que le permita llegar al Internet hacia nuestros hogares, ¿verdad? Tenemos varias de ellas, aquí vamos a ver todas las que están aquí, muy brevemente, obviamente está. La primera sería la línea telefónica con la que comenzamos en los años más o menos en el 2000, más o menos, 2000, 2002, 2003, llega el Internet a nuestras casas, pero a través de la línea telefónica. Eso se llamaba como dial-up. Dial-up o dial-up, dial-up. Ya, esa era la primera conexión que tuvimos de Internet en los hogares ecuatorianos, ya que antes ya había estado así en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. La conexión se hacía a través de un módem, ¿verdad? Que se conectaba a la computadora, ya sea módem externo o interno en la computadora, y eso se conectaba a una línea telefónica. Usted desconectaba el teléfono de la casa y lo conectaba a ese módem. La conexión era de muy baja velocidad, era bastante inestable, porque si alguien llamaba por teléfono a su casa, ese teléfono, o sea, esa línea se colgaba, o sea, ahí se conectaba y ya no funcionaba. Y era muy básico, las velocidades eran muy, muy lentas. En ese tiempo no nos dábamos cuenta, ¿no? Pero ahora, comparándolas con lo que tenemos ahora, pues, chica, sería terrible la conexión. Y lamentablemente el acceso era muy alto en los horarios de gastos. El gasto telefónico era altísimo. En ciertos horarios era mucho más, ¿no? Habían propagandas, por ejemplo, que te decían que en la madrugada podías navegar un poquito más barato. Eso era con Pacifictel, lo que es ahora CNT. Y en otros casos pues, era gratis, se venía gratuito o pues, había horarios en que eran gratis, por ejemplo, por promociones. Había uno que se llamaba EasyNet en su momento, él te vendía unas tarjetitas de prepago en las cuales tú consumías el internet de la tarjeta y no de tu línea telefónica, pero igual usabas la línea telefónica como medio de transmisión. Aquí vemos la conexión, el teléfono de la casa al módem y el módem a la computadora, ¿no? Conexión por XDSL. La conexión por XDSL era igual a la del teléfono, muy similar, con la única diferencia de que podías utilizar el teléfono sin problema mientras navegabas en Internet, ya que lo que se te agregaba el XDSL era un aparato en medio que bifurcaba de un lado al teléfono y del otro lado a la computadora. Y podías navegar sin problema y no importaba si alguien llamaba a tu casa, ya no pasaba nada. ¿Ok? La navegación, vuelvo y repito, no dependía de los equipos, sino del ancho de banda que nos brindaban en ese tiempo, que era bastante bajo, ¿verdad? Y no soportaba, a veces, si eran muchas personas conectadas a la vez, se ponía mucho más lento de lo que ya era. Agregar conexiones, como les digo, aquí estaba un aparato en medio, luego el otro, y ya teníamos esas conexiones. La siguiente era por cable, lo que era televisión por cable, lo que conocemos ahora como TV cable y todos esos que nos daban en su momento conexiones, ¿no? La conexión de cables era más popular y utiliza más, mira, misma infraestructura que el cable contratado. O sea, si usted tiene televisión por cable y necesita poner internet, usa el mismo medio, el mismo cable que se llama cable coaxial, que es un cable negro, rígido, que es de un solo hilo, y es un cable rígido, como les decía, y ese de allí pues se conecta a unos conectores y eso va al módem de la casa, ¿no? Muchos servicios de televisión por cable ofrecen el paquete de internet con distintas velocidades. En solo un cable se transfiere el servicio de televisión y los datos por internet. Una de las ventajas de este tipo de conexiones es que tan solo basta por conectar el cable del módem a la computadora para tener la conexión, sin necesidad de marcar o activar algún servicio. A la actualidad usted conecta ese cable que viene de la calle directamente al módem de su casa o el router de la casa y él se encarga de transmitir a toda la zona vía inalámbrico. Pero también usted puede encontrar un cable de red y tener en su computadora. Mucha gente conecta así directamente a la computadora o en esos casos conectan el PlayStation, que es la que necesitan conexiones dedicadas, ¿no? Van directo ahí. Vemos aquí un pequeño gráfico de cómo se conecta.
El internet de esas partes viene de la calle, se conecta en un solo sitio y reparte para las casas, ¿no? El de la casa adentro, en cambio, se conecta de aquí y lo conecta a su dispositivo. Ahora bien, ¿qué pasa con el de la calle? A veces es demasiado lento. En ciertos momentos se pone mucho más lento, como un partido de fútbol, cuando hay algo que todo el mundo está mirando, es porque a veces las conexiones en las casas no son dedicadas, o sea, no es uno a uno, sino es uno a muchos. O sea, usted se conecta a un punto en el que no solo usted está conectado, sino varias personas más. O sea, varias familias o varios contratos más. Y lo que haya de engancho de banda se divide para todas esas personas. Eso es lo que pasa a veces y se pone un poco lento. Luego se viene también lo que es la fibra óptica. La fibra es igual que lo del cable, solo que la fibra es mucho más rápida. ¿Okay? El cableado de fibra es muchísimo más rápido, es mucho más costoso y en cambio ahí no se utilizan cables de metal. Lo que dentro de la fibra existe es un hilo conductor de vidrio, que lo que hace es que la señal en haz de luz nazca de un punto y llega a otro muchísimo más rápido porque la luz se transmite más rápido en un espejo, en un vidrio. Entonces, por eso el filito, perdón, el cable es de vidrio. ¿Okay? Y lo mejor de todo es que no pueden pincharlo, o sea, no pueden cortar y conectarse como en un cable normal, porque no se puede hacer eso. Y robárselo mucho menos, porque realmente no es valedero. No lo pueden vender en cualquier lado, ya que no hay cobre dentro de él. La fibra óptica es ideal para transmisiones de datos a altas velocidades. Y lo mejor de todo es que las empresas que te venden un fibra te lo venden uno a uno. O sea, lo que llega lo que te dicen que va a llegar a la casa es lo que llega definitivamente y no hay bifurcaciones con nadie más. Ahí vemos lo que es un cable de fibra. Tal vez algunas lo han visto. La otra tipo de conexión, las que vimos hace un momento son conexiones físicas, o sea, que necesitan un cable para funcionar, ya sea de cobre o ya sea de vidrio. Ahora vamos a ver conexiones que utilizan el espectro radial, o sea, el ambiente, el cielo, el aire, para conectarse. En este caso, la primera sería el satélite, el cual, pues, permite buenas velocidades, ¿verdad? Y permite las conexiones a través del espectro radial, o sea, nuestro ambiente, en el cual pues se envía la señal hacia un satélite que se encuentra en el espacio, él rebota hacia otro satélite y eso nos da las conexiones. Vemos aquí un ejemplo, quiero mandar o enviar un email o quiero comprar algo en internet, hago el petitorio, mi satélite, o sea, mi antena, la que está en mi casa, como las de TVK, las de DirecTV, envía la señal, o sea, mi petitorio hacia el satélite que está en el cielo, en el espacio, él lo envía hacia el satélite de la empresa a la que yo quiero entrar y ellos me dan el permiso para comenzar a navegar en el internet. ¿Ok? La siguiente conexión que vamos a usar también es la conexión por radio, la cual se utiliza muchísimo en lugares apartados, donde la fibra o el satélite no llega, en pueblitos, por ejemplo, donde ahí sí la conexión por radio es importante. La conexión por radio nos incluye modalidades como el Wi-Fi y el WiMAX. El Wi-Fi es el que conocemos todos y el WiMAX es como que una conexión un poco mayor para ese tipo de lugares. La ventaja es que se puede repetir el acceso de la garantía a todos los usuarios, se pueden mover a donde ellos quieran. Es igual que utilizar nuestro celular, parecido a eso, ¿no? La conexión por radio, como pueden ver, aquí está la antena se coloca en un solo sitio y cada casa tiene un receptor de esa radio para poder enviarle la información. Y la conexión telefónica 3G y 4G, que es la conexión de nuestros teléfonos celulares, vienen con una antena integrada y se conectan a una empresa la cual nos da el servicio tanto celular como de internet. ¿Cómo funciona eso en el espectro? Bueno, la empresa, ya sea Claro, Movistar, CNT, 20, la que sea, ellos mapean todas las zonas y crean pequeñas celdas. Celdas es un cuadradito, el cual tiene el espectro completo y se conecta a todos los lugares. Por eso la cobertura está casi en todos lados. Hay lugares donde no hay cobertura, por ejemplo, lugares muy encerrados o lugares muy sótanos o en ascensores. A veces no hay esa cobertura porque el espectro se pierde en esos lugares al ser muy blindados, ¿ya? Sobre todo en los edificios antiguos, donde es bloque y cemento, es más difícil la conexión de ciertas antenas, ¿no? Si no se han actualizado o no se han revisado, ahí genera un problema, ¿no? En la actualidad, las velocidades nos permiten agregar
la forma de conectarnos nos permite mayor velocidad a la hora de enviar o transmitir archivos, de ver una película, de escuchar una radio, trabajar con la nube directamente. O sea, todo depende realmente de la velocidad con que esté nuestra transmisión. Pero la actualidad pues, nos permite muchísimo eso, ¿no? Aquí tenemos las variedades que han habido. El 1G, que fue el primero en el 81, el teléfono raspallero que le llamaban. El 2G, teléfonos muy buenos como el Nokia. Aquí este Nokia era fantástico en el 92. Luego en el 2001 nacen los primeros smartphones con iPhone en 3G. Luego viene el 4G en el 2010 y ahora que estamos en el 5G en el 2020. Lamentablemente en nuestro país no hay 5G como tal. Sí hay la tecnología de ciertos aparatos, pero el espectro como tal todavía no es de 5G, aunque parezca, pero no es, porque en nuestro país tenemos problemas con las leyes. Entonces, las leyes son las que evitan o impiden por ahora que ciertas empresas puedan entrar con 5G o que su tecnología se cambie a 5G, ¿no? Entonces, todavía estamos en eso. Estamos todavía en eso. Y la última que vamos a ver es la conexión PLC. La conexión PLC se conoce como Power Line Communication, la cual es una forma interesante de conexión, ya que utiliza los postes o cables de energía eléctrica para transmitir datos. Antes no se podía hacer eso, ahora ya se está haciendo. ¿Y por qué se necesita eso? ¿Por qué sería interesante hacerlo? Porque ya no necesitaríamos volver a cablear todo en una casa, sino que simplemente por las líneas eléctricas de la casa ya pudiéramos conectar equipamiento que nos permita tener internet. Inclusive en un foco simple y sencillo, podríamos conectar el internet y poder ampliar las coberturas sin necesidad de otros aparatos más. ¿Ok? Como pueden ver, ahí están las conexiones, se conectan esos aparatos y son los que nos dan el internet. Tipo de redes según el medio, ya lo vimos. El medio físico, cables coaxiales para estanizado o a fibra, lo vimos. Y sin cables, pues está las ondas electromagnéticas, está el Wi-Fi, está el Bluetooth que utilizamos con nuestros audífonos cuando queremos escuchar música. Y también tenemos lo que son los infrarrojos, como el del control remoto. El Wi-Fi tiene mayor cobertura, el Bluetooth tiene mucha menos cobertura. Si usted se mueve de un lado a otro, se pierde la cobertura. Y el infrarrojo, si no está enfrente o en un ángulo de 30 grados, no funciona. ¿Ok? Entonces, más o menos, esos serían los tipos de conexiones. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Pues muchísimas gracias.